Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todos mis entrañas su santo nombre. Amén. Mis muy apreciables hermanos, amigos que pudieran estar escuchando esta transmisión, déjenme transmitir ese saludo que caracteriza a la Iglesia de Dios israelita, de paz a vosotros. Pues mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este culto de la mañana. Pues les invito, hermanos, que cantemos con esa alegría, que cantemos con ese regocijo, ya que nuestro Dios ha tenido muchas misericordias sobre cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, pues les invito a que entonemos la alabanza número 106, titulada Feliz cantando alegre. Alabanza número 106. Cantemos, hermanos. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, del dolor huir. Cristo paso a paso, yo vivo sin cesar. Todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o en la sombra estoy, más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Muy preciosa alabanza que nos dice cómo podría estar triste. Que es muy buena pregunta, ¿verdad? Más, y vemos la fortaleza que nos da también, que nos dice que si nosotros caemos, si nuestra fe desmaya y caemos en la ansiedad, dice, tan solo Él me levanta.
Así es, hermanos, solo nuestro Dios nos puede levantar de cualquier tribulación o de cualquier cosa que pudiéramos pasar. Solo queda en nosotros confiar en nuestro Dios. Así, mis amados hermanos, pues les invito a que sigamos adorando con esa alegría a nuestro Dios. Pues les invito a que entonemos la alabanza número 270. Alabanza número 270, que lleva como título Una vez más. Cantemos, hermanos. Señor, quisiera contemplar tu rostro una vez más y decirte que te quiero y por qué no. Qué preciosas alabanzas, hermanos, esperando que todo lo que cantemos sea de corazón y sea siempre con esa alegría, ya que sabemos que a nuestro Dios eso le agrade, que le adoremos y que le glorifiquemos su santo nombre. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar la alabanza número 57. Alabanza número 57, y después de esta preciosa alabanza vamos a venir en palabras de oración. Alabanza número 57, que lleva como título Sigue orando. Cantemos, hermanos. De pesar estar rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, en tus penas calmará. Sigue orando, aunque ruja la tempestad.
eleva, ve a Dios con gran fervor, que de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarle, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Así como les había dicho, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos, así también de lo que no vemos. Grande y misericordioso eres tú con tu pueblo. Vemos tu maravilla, vemos tu misericordia diariamente en nuestras vidas. Te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, ya que vemos, bendito Padre, que hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has librado, no sabemos de cuántos peligros, mas sí reconocemos que tú has estado ahí con nosotros, ya que tu bendita palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y confiamos en ti, en que tú lo vas a guardar, en que tú vas a seguir haciendo lo que has hecho hasta este momento, que nos has guardado y nos has dado esta bendición de poder estar celebrando tu santo sábado. Te pido que en este momento tú alejes cualquier mal pensamiento de nosotros, que alejes cualquier distracción de nosotros, y que estemos centrados en adorarte, en glorificar tu santo bendito nombre, para así glorificarte, y así también que nuestra alma se sienta alegre, y que nuestra alma se llene de tu espíritu, para así agradarte por medio de nuestras acciones. Te pido que tú me ayudes en este momento, para así poderlo hacer de la mejor manera, y para que ya sea así como yo me goce, y también así tus hijos también se gocen por medio de esta transmisión. Te pido también así que tú bendigas a cada uno de los oyentes que están en este momento. Te pido que los bendigas y que los sigas teniendo siempre ese sentimiento de querer escuchar tu palabra y de querer siempre adorarte. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacer, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a seguir adorando a nuestro Creador. Así les invito, hermanos, que buscamos en nuestro signario el alabanza número 170, ya que después de esta preciosa alabanza vamos a escuchar los 10 divinos mandamientos. Alabanza número 170, hermanos. Cantemos, hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrá dioses ajenos, ni imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Que nombre de Dios en vano nunca lo mencionaré.
mandamientos eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Así como les había dicho, hermanos, vamos a escuchar los 10 divinos mandamientos en estos momentos, pero antes, hermanos, vamos a tener una lectura. Les pido que se pongan de pie, hermanos, así vamos a hacer esta lectura todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amados hermanos, pues sigamos adorando a nuestro Creador. Y así les invito, hermanos, que entonemos la alabanza número 12, titulada "O sí es un reino aquí". Alabanza número 12, hermanos. Cantemos, hermanos. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán. Oh, sí es un reino aquí. Oh, sí es un reino aquí. Oh, sí es un reino aquí. Crucé el Jordán,
ha mandado aquí. Oh, sí, es un reino aquí. Oh, sí, es un reino aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán. Oh, sí, es un reino aquí. Jornada celeste oímos cantar, por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que en nubes pronto ha de llegar. Oh, sí, es un reino aquí. Oh, sí, es un reino aquí. Crucé el Jordán, llegué a Canaán. Oh, sí, es un reino aquí. Veremos a Cristo en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Con todos los ángeles pronto vendrá, reinará con los que compró, y ese su reino será, y ese su reino será. Jesús con sus ángeles pronto vendrá, y ese su reino será. Amén. Como dice esta alabanza, oh sí, es un reino aquí. Pues vemos tribulaciones, hermanos, pero sabemos que cantándole a nuestro Dios, pues nos regocijamos, hermanos, y sabemos que si seguimos adorando así, pues nuestro Dios se agrada. Así, mis hermanos, pues en ese momento quedará en un espacio especial para que el que sienta ese deseo de quererle dar un becerro del ave a nuestro Dios, pues es el momento para que se lo entregue, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Queremos cantar una composición del Salmo 8 y 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y cantaré tus maravillas, y me regocijaré en el Altísimo. Cuando veo los cielos, obras de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Me has hecho un poco menor que los ángeles, coronaste-lo de gloria y de honra, hiciste-lo enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste a sus pies. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y cantaré tus maravillas, y me regocijaré en el Altísimo. Cuando veo los cielos, obras de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor
tus manos, todo lo pusiste a sus pies. Amén. Pasad a nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, luego de que le hayan presentado ese becerro de labios a nuestro Dios, pues vamos a seguir adorando a nuestro Creador, hermanos, y les invito a que entonemos la alabanza número 11 titulada A Jesucristo, ven sin tardar. Alabanza número 11, hermanos. Cantemos, hermanos. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar la siguiente alabanza. Vamos a entonar la alabanza número 62. Alabanza número 62, y después de esta la preciosa alabanza, pues vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 62 titulada Escuela Sabática. Cantemos, hermanos. Miembros todos de la escuela del Señor, eleva vuestra conducta y vuestra acción, delirante de entusiasmo y de fervor, cumplid vuestra obligación. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo a la escuela sabática. Cada sábado iré, la primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para estudiar diariamente la lección. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo a la escuela sabática. Cada sábado iré,
la primera mañana del Señor. Preparado cada miembro debe estar, asistir puntual al sabio preceptor, y una clase ha de enseñar. La sabática en la escuela del Señor, con anhelo a la escuela sabática. Cada sábado iré, parte de grata cooperación. Cada quien se debe siempre deleitar en llevar a otros una invitación que quizá le ha de salvar. La escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo a la escuela sabática. Cada sábado iré. Si tú en verdad quieres con Dios andar, atiende su buen consejo que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. Escuela sabática es la escuela del Señor, con anhelo a la escuela sabática. Cada sábado iré. Amén. Así en este momento, mis hermanos, pues vamos a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios, esperando de que pongamos atención y que no nos distraigamos, hermanos, ya que es bonito poner atención y ver cómo nos habla nuestro Dios por medio de nuestros hermanos. Así que en este momento quedará nuestro hermano quien impartirá la bendita palabra de nuestro Dios. Carísimos hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amistades que están con nosotros en estas transmisiones, reciban ese fraternal saludo que hemos aprendido de nuestro Maestro. Paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor, el Eterno nos regala la oportunidad de adorarle. Ya le hemos cantado alabanzas al Señor, hemos glorificado su nombre por medio de las alabanzas, y hoy, mis queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que estamos hablando acerca de los jueces de Israel. No hemos hablado de muchos, ni tampoco la historia nos cuenta uno a uno los jueces de Israel, sino hay algunos que su historia ha quedado plasmada en el libro sagrado, porque la intención del Eterno es llevar siempre un consejo para la Santa Iglesia, por supuesto, para que las cosas buenas que los jueces practicaron, que nosotros aprendamos también a hacerlas, y por supuesto los errores que ellos cometieron, que nosotros aprendamos de esos errores para no hacerlo. Mis hermanos, seamos todos bienvenidos. Vamos a estudiar en esta ocasión, en esta mañana nos corresponde estudiar acerca de Sansón. Sansón pues es un personaje bíblico bastante conocido. La historia de Sansón la conocen muchas personas. Hoy vamos a tratar de revisar algunos puntos muy importantes. Antes de hacerlo, yo quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Vamos a rogarle al Eterno
que sea la guianza de su Espíritu Santo con nosotros. Acompáñenme, mis queridos hermanos, a hacer una oración en este momento. Excelentísimo Dios, tú que has creado los cielos y la tierra, la mar y todo lo que existe en ellos. Señor, ante tu presencia estamos en esta mañana de tu día santo. Y venimos, Señor, agradecidos contigo por prestarnos la vida, por darnos salud y darnos el privilegio de poder ser portavoces de tu palabra. Quiero rogarte en compañía de tu santa iglesia que uses mis labios y que no permitas, mi Dios, que de mis labios surjan palabras equivocadas, palabras maldichas, sino que lo que se hable, mi Dios, sea de edificación para mí y para toda tu santa iglesia. Eterno Dios, que tu Espíritu Santo sea quien use mis labios para poder hablar lo correcto en esta preciosa mañana. Bendito Dios, gracias te damos y nos vamos a levantar y te vamos a suplicar, mi Dios, te estamos suplicando que seas tú quien nos hables. Te lo rogamos todo en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, como antes había mencionado, en esta mañana vamos a hablar acerca de uno de los jueces y es acerca de Sansón. Voy a pedirles que busquemos, hermanos, en el libro de Jueces, precisamente, Jueces en su capítulo 13. Libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a leer 7 versículos, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 7. Jueces, capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Que dice de la siguiente manera. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora, pues, mira, que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjole: he aquí, y díjome: he aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Amén.
El que está de pie puede acomodarse. Mis apreciables hermanos, este pasaje precisamente nos muestra el inicio de la historia de este hombre, este gran hombre, que si nos dimos cuenta, pues el Señor estaba anunciando el nacimiento de Sansón en este momento, hermanos. Pero hay algo bien importante que yo quiero que iniciemos por allí. Y si nosotros somos cuidadosos, nos hemos dado cuenta que ha sido el tema principal, ha sido como lo que le hemos venido dando énfasis, hermanos. Y es que el pueblo de Israel, mientras había un juez que los gobernaba, que los guiaba, que por supuesto el juez era Dios quien lo elegía, Dios quien lo ponía. Hermanos, mientras había un juez, el pueblo caminaba bien, caminaba firme delante del Señor. Pero cuando moría un juez, cuando el juez moría, ellos se quedaban sin su líder, sin una persona que estuviera llevando quizás el consejo. Y poco tiempo pasaba y el pueblo de Israel caía en los errores que habían caído sus padres, en los errores, en los mismos errores, hermanos. Y en lo que acabamos de leer, precisamente, vuelve a lo mismo, hermanos. Y dice el 1, y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová. Volvieron a hacer lo malo en ojos de Jehová. Y por supuesto, la consecuencia de su error, la consecuencia de su pecado, dice, Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, hermanos. Sin un líder, y esto lo hemos venido diciendo a lo largo de los temas pasados, sin un líder, el pueblo de Israel pues se veía en una condición de libre. Estoy libre de hacer lo que yo quiera, sin ponerse a pensar de que el verdadero líder, el verdadero juez que estaba siempre, pues era Dios, hermanos. Allí estaba Dios, como cuando nosotros estamos lejos de casa, lejos de las personas que nos conocen, quizás lejos de los hermanos de la iglesia. Hermanos, ¿será que en ese momento tenemos nosotros facultad de hacer lo incorrecto delante de Dios? No, porque Dios siempre nos está viendo. Aunque estemos en lo más escondido, aunque estemos en lo más oscuro, en lo más lejos, Dios siempre está viéndonos, porque de su mirada no nos escapamos, hermanos. Entonces, ellos se olvidaban de eso, se olvidaban de que el eterno Dios estaba en todo lugar y tornaban a hacer lo malo en ojos de Jehová, y por supuesto venía la consecuencia de su error, y en este caso en manos de los filisteos, hermanos. Y por supuesto empezaba un periodo de sufrimiento. Empezaba un periodo difícil para Israel, en donde a lo mejor ellos cultivaban, pero su cultivo no era total para ellos, sino un gran porcentaje pues eran sus opresores quienes lo recogían. Y quizás ellos trabajaban duro y al final no tenían mayor sustento. Una vida difícil por haberse apartado del Señor. Ahora bien, debemos analizar, hermanos, que el pueblo de Israel tenía como la oportunidad de hacer la diferencia en la vida que tenían cuando obedecían al Señor
y la vida que tenían después de su error, que era una tremenda diferencia, que era una vida ya no de felicidad. Y ese es el primer consejo para nosotros, hermanos, que nosotros valoremos lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos, hermanos, estando en el Señor, que nosotros valoremos y que nos demos cuenta que la vida pasada, lo que teníamos antes de llegar al Señor, pues era algo pasajero y era tristeza, era sufrimiento. Mas llegando al Señor, pues somos felices, hermanos. Entonces, dice de que el pueblo de Israel había caído en manos de los filisteos y eran ya 40 años que los filisteos estaban oprimiéndolos. Entonces, dice el versículo 2, y había un hombre de Zorá, y era de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y dijo: he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Entonces, hermanos, desde acá, si nosotros nos damos cuenta, muchas de las historias de Israel son de esta manera, que las mujeres han sido estériles. Y que a esta mujer estéril Dios le hablaba por medio de su ángel, de algún ángel, y le llevaba la noticia. Y les decía: parirás un hijo. Porque a eso se le iba a llamar milagro de Dios, hermanos. Que una mujer estéril concibiera un hijo, a eso se le iba a llamar milagro de Dios. Entonces, esta mujer pues no fue la excepción, hermanos. No había parido, no tenía hijos, no podía tener hijos. Pero Dios envía a su ángel, le dice: tú vas a tener un hijo. Y este hijo, dice el versículo 5, tú vas a quedar embarazada, vas a parir un hijo. No, y a este hijo no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo de Dios desde el vientre. Y algo bien importante, y le dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y esto, hermanos, hay que verlo ya como una proyección. A la mujer le está diciendo: vas a concebir un hijo. O sea, iba para largo, porque había un periodo de gestación. Había 9 meses para que el niño naciera. Y después de 9 meses iba a empezar un crecimiento en él. Y a una determinada edad, él iba a poder ya fungir o iba a poder combatir a los filisteos. Había todo un proceso. Pero ya estaba siendo profetizado que este niño que iba a nacer, él cuando creciera iba a combatir a los filisteos. Pero dice, él va a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nunca le dijo, él va a eliminar totalmente a los filisteos. Pero él iba a iniciar esa liberación. Él va a comenzar a salvar al pueblo de Israel. Una profecía que su cumplimiento es cierto, iba a iniciar desde ya. Ella iba a concebir un hijo, 9 meses más tarde el niño iba a nacer, iba a empezar su crecimiento, iba a ser desde su vientre, desde ese momento que ella lo concibiera, va a ser, le dijo, nazareo. Entonces, ¿qué era esto de nazareo, hermanos? Pues un poquito más adelante lo vamos a revisar. Entonces, mis hermanos amados, esta es la historia de Sansón, su inicio.
que desde ya pues el Señor dijo, voy a liberar, voy a salvar a mi pueblo de mano de los filisteos y lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver. Habiendo revisado un poquito la lectura bíblica, vamos a revisar lo que dice el objetivo de nuestro tema. Y el objetivo dice que es estar conscientes de que si voluntaria y repetidamente caemos en tentaciones que conducen al pecado, sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. El objetivo del tema precisamente es ese. Que tengamos bien claro, hermanos, que si de una manera voluntaria y mayormente repetidamente caemos nosotros en tentaciones que nos van a conducir al pecado, pues de hecho vamos a recibir la consecuencia de nuestro error. Los errores, hermanos, todos los errores tienen una consecuencia. Y este pues es el objetivo de nuestro tema. Que al final de él nosotros digamos, hoy he aprendido que todo error que yo cometa, todo error que cometa, tiene su consecuencia. Mis hermanos, hay un texto de memoria. El texto de memoria está en el libro de Jueces, capítulo 13 y versículo 5. Desde el sábado anterior, iniciamos con una, valga la repetición, con una iniciativa, y es dar la oportunidad a ustedes, hermanos, dar la oportunidad a ustedes para que digan su texto de memoria, que a lo mejor pasaron toda una semana estudiándolo, revisándolo, y después pues llegó el momento de que ya estaba memorizado y se convirtió en un texto de memoria, y va a llegar este es precisamente el momento, hermanos, que se va a decir. El sábado anterior mi hermano lo dio el espacio para que ustedes lo digan. Vamos a hacerlo de la misma manera, hermanos. El texto de memoria lo van a decir a una misma voz, el grupo que está reunido en sus hogares. Lo van a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Mis hermanos, y hoy la misma dinámica para aquellos que, y dijo el hermano, igual lo voy a decir yo, para los hermanos que no lo aprendimos, vamos a pedirles que el que no dijo su texto de memoria, hoy lo haga leidito. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5, el cual dice, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo 5. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar a lo que es el material. Vamos a revisar lo que es el material exegético. Dice, en la lección que vamos a analizar el día de hoy, se pone de manifiesto el infinito amor que Dios tiene por su pueblo, ya que a pesar de que los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y como consecuencia Dios los entregó en mano de los filisteos por 40 años,
fue voluntad del Eterno que la mujer de Manoa, quien era estéril, concibiera a un varón que comenzara a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y es lo que ya leímos, hermanos. Esta era la voluntad de Dios. Esta era la voluntad de Dios. Y fíjense, hermanos, que siempre llegaba esta voluntad de Dios. Siempre llegaba cuando el pueblo ya no aguantaba. Cuando el pueblo se sentía ya abatido. Cuando él veía el sufrimiento de su pueblo. Y quizás muchos ya estaban muriendo a causa de sus opresores. Y clamaban, Señor, perdónanos. Y llegaba la misericordia de Dios. Dios tenía, en su infinito amor, tenía misericordia de este pueblo. Y le enviaba un libertador. Hermanos amados, el ángel del Señor le habla a esta mujer. El nombre de la mujer, pues la Biblia no lo dice. No habla mucho de ella, no dice su nombre, pero sí le habla directamente a ella. Y hace en ella un milagro el Señor. Siendo estéril, ella iba a concebir un hijo. Dice más, este varón de quien hablamos fue Sansón, quien desde el vientre de su madre estuvo designado por Dios para ejercer el voto de nazareato. Este voto consiste en, o de acuerdo en el libro de Números, veámoslo, hermanos, y es lo que les decía, que lo íbamos a revisar. Libro de Números, en su capítulo 6, allí precisamente nos habla acerca de este voto. Números capítulo 6 y leemos el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice de la siguiente manera. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, de vinagre de vino, de vinagre de sidra, no beberá ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. Y Jehová santo será, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová no entrará persona muerta por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Qué importante que hayamos visto esto, hermanos. Porque acá nos está diciendo que este pequeño iba a ser santo a Jehová. Que Sansón, desde
desde que estaba en el vientre de su madre, iba a ser santo. Porque dice que todo el tiempo de su nazareato va a ser santo a Jehová. Hermanos amados, aquí se deja ver entonces que la misión de Sansón estaba ya dicho, estaba profetizado que iba a ser de él. Estaba profetizado, hermanos. Y por eso es que cuando se habla de él, pues se deja ver que tenía cabello largo. Tenía cabello largo, hermanos. Porque así lo dice la ley del nazareo. Dice más, consistía en abstenerse. Esta ley, de acuerdo a lo que le acabamos de leer, consistía en abstenerse de vino y de sidra. Además de que durante todo el tiempo de su voto de nazareato, no debía pasar navaja sobre su cabeza, ni tenía que dejar crecer las guedejas, y tenía que dejar crecer las guedejas de su cabello. Y finalmente, en el aspecto espiritual, Sansón debía en todo momento ser santo al Señor. Tenía que haber, hermanos, una diferencia entre una persona sin el voto del nazareato a una persona que andaba en ese voto. Su aspecto iba a ser, como acá lo acaba de decir, pero también su comportamiento tenía que ser de una persona luchando por santidad para el Señor. Porque dice que en el campo espiritual, Sansón debía en todo momento ser santo. Porque así lo dice la Escritura. Luego dice más el comentario. Cuando Sansón creció, el Eterno lo bendijo grandemente, pues en sus planes estaba que la salvación de Israel comenzaría a través de Sansón. Una de las formas en que el Padre bendijo a Sansón fue que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, otorgándole una fuerza descomunal, al grado que cuando llegaron a las viñas de Tiná, dice la Escritura que hizo pedazos solo con sus manos a un cachorro de león que iba bramando hacia él. O sea, era una fuerza terrible. Veamos, hermanos, en el capítulo 13, siempre que tenemos capítulo 13 del libro de Jueces, capítulo 13. Y leemos el versículo 24. Dice de la siguiente manera. Jueces capítulo 13 y versículo 24. Y la mujer parió un hijo y llamólo por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Etaol. Qué bonito, hermano, porque dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. La mano del Señor con Sansón. Y dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿Esto qué nos indica? Que Sansón iba a su crecimiento, pero no quiere decir que desde que él era pequeñito, era un niño con una fuerza terrible. No quiere decir eso, hermanos. Sino la fuerza, y lo leímos hace un momento, que la fuerza pues se la daba el Señor.
como quien dice, en el momento justo, el Señor lo dotaba de una fuerza terrible. Y aquí dice que el Señor empezó a manifestarse en los campamentos, a manifestarse en Sansón en los campamentos. Se manifestaba y él sobresalía entre los demás. Sigue diciendo, en esta ocasión, hermanos, el capítulo 14. Capítulo 14, y leemos, hermanos, por favor, el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tiná. Y como llegaron a las viñas de Tiná, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Veamos muy bien esto, hermanos, porque dice de que cuando él iba camino para, dice lo que acabamos de leer, dice que cuando él iba y llegó ahí por las viñas de Tiná, dice que se le vino un cachorro de león, iba para donde él, a atacarlo. Y en ese momento, el espíritu, versículo 6, el espíritu de Jehová cayó sobre él, sobre Sansón. El espíritu de Jehová cayó sobre él. Ese era el preciso momento cuando Sansón tenía esa fuerza extraordinaria y despedazó al león. Y por supuesto no llegó contando, esto me pasó, sino que lo hizo y a nadie declaró lo que había hecho. Dice el comentario: vale la pena resaltar que la fuerza de Sansón era otorgada por el Espíritu Santo, ya lo leímos, 14:6. Vale la pena recalcar esto, hermanos, que no era, su fuerza no era dejarse crecer el cabello, ya que el cabello largo era para cumplir la ley del nazareato. Lo leímos en el libro de Números 6, que había una ley: no va a pasar navaja sobre su cabeza, y va a dejar crecer las guedejas de su cabello, va a dejar crecer su cabello en su cabeza. Y esa era la ley del nazareato, hermanos. Entonces, no era el cabello lo que le daba la fuerza a Sansón, sino que era el Señor quien se manifestaba en él. Pero por supuesto también debemos pensar, las dos cosas iban de la mano. ¿Por qué? Porque al ser él un nazareo, al tener el voto del nazareo, pues era santo. Era santo. Entonces, mientras él mantenía su voto y no violaba ese voto, pues el Señor era con él. El caso estaba si él violaba, como dije antes, ese voto. Ahí podía hacer la diferencia. Vamos a ver, vamos a continuar, hermanos. Dice siempre el comentario: Sansón juzgó al pueblo de Israel durante 20 años. Y fue un hombre de fe. Así lo dice la palabra. 20 años. Sansón, de hecho, hermanos, su vida fue bastante corta. Porque cuando analizamos su nacimiento, el tiempo de su nacimiento, cuando analizamos, hermanos, el tiempo que él juzgó a Israel, nos damos cuenta que su vida era un aproximado de 40 años, hermanos. De 20 años empezó él a juzgar a Israel y lo juzgó 20 años. Entonces, fue una vida bastante corta. Una vida corta, pero con una gran cantidad de
bueno, habían aciertos, pero también habían desaciertos. Y por eso decía yo, hermanos, que de las historias de los jueces de Israel y de los personajes bíblicos, la historia que ha quedado plasmada en el libro sagrado, pues allí está para que nosotros aprendamos de los aciertos que tuvieron los hombres del ayer, aprendamos a imitarlos, pero para que también nosotros seamos cuidadosos de no caer en los desaciertos que ellos cayeron, porque ahí deja bien claro la consecuencia de sus errores. Ahora bien, alguien preguntaba en algún momento, ¿y Sansón se habrá salvado? ¿Se salvaba? Pues la Escritura, ¿saben, hermanos? En la Escritura aparece como un hombre de fe. En la Escritura aparece como un hombre de fe, hermanos. Veamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y nosotros pues lo que podemos decir, hermanos, es lo que dice la Escritura. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Y dice su versículo 32. Leámoslo, por favor. Dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas y taparon las bocas de leones. Vuelvo a repetir, hermanos. Sansón aparece dentro de la Escritura como un hombre de fe, con aciertos y desaciertos. Un hombre de fe. Ahora bien, es necesario que a lo largo del estudio vamos a revisar los desaciertos también para que aprendamos de ellos. Dice el comentario: a pesar de tener una gran fuerza física, por contraste, Sansón tenía una gran fragilidad moral, pues caía fácilmente bajo los encantos de las mujeres. Tenía fuerza física, el Espíritu de Dios era sobre él, y tenía fuerza física, y tenía el voto del nazareato. Era santo a Jehová, pero tenía una enorme debilidad, hermanos. Y era frágil, tenía una fragilidad moral, y fácilmente caía ante los encantos de una mujer. Sigue diciendo: en diversas ocasiones las decisiones que tomó Sansón fueron equivocadas, debido a que no tomaba en cuenta que sus mujeres tuvieran buenos sentimientos, y más importante aún, que fueran fieles al Santo de Israel, sino que se guiaba mucho por el aspecto físico de ellas. Veamos, hermanos, volvamos nuevamente al libro de Jueces. Libro de Jueces, hermanos, en donde vamos a revisar en el capítulo 14 esta situación, que es muy importante que pongamos mucha atención a esto. Jueces capítulo 14 dice, versículo 1: y descendiendo Sansón a Tiná, vio en Tiná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tiná una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, como bien lo debe hacer un buen padre, una buena madre, y su padre y su madre le dijeron: que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo,
para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómamela, tómamela por mujer, porque esta agradó a mis ojos. Qué terrible, porque acá, hermanos, se deja ver claramente lo que acabamos de leer anteriormente, que era frágil y sucumbía ante los encantos de las mujeres. ¿Por qué, hermanos? Porque él bajó allá a donde los filisteos y allí observó a una de las muchachas que era filistea, que no tenía el temor al Dios de Israel, pero a lo mejor tenía belleza corporal, pero no había una belleza interna, espiritual. Alguien decía en una ocasión, hermanos, ¿y qué es lo que pesa a la hora de buscar pareja? ¿Qué es lo que pesa? Pesa, hay que tomar en cuenta el aspecto físico o solo el aspecto espiritual. Bueno, alguien me preguntaba eso en una ocasión y me decía, hermano, ¿qué hay que ver en una persona? ¿El aspecto físico y el aspecto espiritual? Pues yo decía, hay que ver las dos cosas. Hay que ver las dos cosas. Lo físico y lo espiritual. ¿Qué debe pesar más, hermano? Pues obviamente lo espiritual tiene un tremendo peso y tendría que tener un tremendo peso. Entonces, en este caso, desde el momento que Sansón va y observa una mujer de los filisteos y quiere tomarla por mujer, desde ese momento está en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Porque Dios había dado orden a su pueblo que cuando entraran a la tierra que Él les iba a dar, la tierra prometida, Él les había ordenado a su pueblo que no tomara mujeres de entre los pueblos, porque sus mujeres los iban a guiar a adorar dioses paganos, dioses ajenos. Él fue bien claro. Ni el hombre tomara mujeres dentro de su pueblo, dentro de las gentes, ni las mujeres tomaran marido dentro de los pueblos paganos. Y esa era la orden de Dios, hermanos. Y a lo largo de la historia se ha dejado ver que todo aquel que tomaba mujeres de los gentiles, pues terminaba fracasando. No es la única historia esta. Si no, recordemos al rey Salomón, que en medio de su tremenda sabiduría, pero también no obedeció la voz del Señor y tomó mujeres dentro de las mujeres gentiles. Y estas terminaron, cuando él era anciano, terminaron llevándolo hasta hacerles altares a los dioses paganos. Entonces, ¿qué debemos aprender? Aquí hay un enorme mensaje para la iglesia en el presente, hermanos. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender, hermanos amados, que la pareja que puede llevar felicidad a nuestros hijos o a nuestras hijas debe tomarse de en medio del pueblo del Señor, que debe tener la misma fe, debe tener el mismo amor a el eterno Dios. Debe tener ese amor, porque Sansón se equivocó, pues yo esa quiero. Y un buen padre, como dije, un buen padre y una buena madre lleva el consejo a su hijo, para que si el hijo fracasa, no sea por falta de consejo. Y le dijo, no, hijo, ¿cómo vas a ir a tomar mujeres dentro de los filisteos incircuncisos? ¿Cómo vas a hacer eso, hijo? Que no hay mujeres dentro de tus hermanos, dentro de los hijos de Israel, que tienen la misma fe de nosotros, que no sabemos que no te van a
a hacer que comas cosas inmundas, por decir de esta manera, que no te van a hacer que seas parte del cumpleaños de sus hijos, que no te van a hacer que camines hacia las fiestas paganas. Hermanos, aquí les dijo, hay mujeres. No, dijo, esta es la que me ha gustado y esta quiero. Y esa mujer lo iba a guiar al fracaso. De hecho, fue su primera situación que él tuvo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que se equivocó la primera vez, pero vuelve a hacerlo. Versículo 10, capítulo 16 del libro de Jueces. Y versículo 1 dice: y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Perdón, hermanos. Vio a una mujer ramera y entró a ella. Vean qué terrible. Seguía cometiendo errores, desaciertos que le traían consecuencias. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón es venido acá. Y cercáronlo y pusiéronle espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Lo querían matar porque Sansón ya había tomado cierta fama, y muchas de sus acciones que él había hecho en contra de los filisteos, muchas de sus acciones fueron por venganza. Entonces, en este caso dice que lo acecharon y lo vamos a matar al amanecer. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, echólas al hombro y fuese y subióse con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No tomaba escarmiento. Cometió un error, después otro y después otro. Hermanos, se deja ver entonces lo que antes habíamos leído, que a pesar de tener que el Espíritu de Dios le daba esa fuerza, pero él era frágil en lo moral y cometía voluntariamente, porque no era obligado, voluntariamente cometía 1, 2, 3 errores, hermanos. Voluntariamente cometía errores que lo llevaron hacia el fracaso. ¿Aprendemos de eso? Claro que sí, hermanos. Aprendemos de eso. Aprendemos, hermanos, de los errores que otro comete. Nosotros aprendemos a no cometer los mismos errores. Y de hecho, hermanos, si nos damos cuenta, la Escritura nos dice, por ejemplo, nos dice que todo el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, todo eso que sucedió en ellos es en figura de nosotros, dice. Para que nosotros, dice la palabra, que nosotros no caigamos en los mismos errores. Porque si lo hacemos, vamos a tener las mismas consecuencias. Entonces, sigo, hermanos, leyendo, dice: lamentablemente, muchas de las acciones de Sansón eran guiadas por venganza o por otras cuestiones personales. Cuando, vean cómo está la situación. Cuando él va y pide que el padre vaya a pedir a aquella muchacha para que fuera su esposa, pero en esa fiesta que duraba, fiesta de boda, digamos, que duraba varios días, él expone una adivinanza. Obviamente, la adivinanza, como él la había creado y a nadie le había comentado, pues nadie le iba a adivinar. Nadie. Porque el acertijo salió de cuando él pasó por el lugar donde había matado a aquel león, y allí había encontrado miel. Y dijo él: bueno,
comelón salió comida y del fuerte salió dulzura. Había un acertijo y nadie le podía adivinar. Y él había hecho como una apuesta con los filisteos y nadie le podía adivinar. Pero la mujer, con su encanto, hizo que declarara el acertijo y terminó él siendo, por supuesto la mujer estaba bajo presión también, hay que ver eso, pero terminó él siendo por parte de su mujer traicionado y fracasó y se vengó de ese pueblo, se vengó en ese momento. Fue cuando le puso aquellas teas hirviendo en las colas de los zorros, ¿se recuerdan? Y se fueron las zorritas por todos los campos de los filisteos y quemaron una gran cantidad. Venganza. Sigue diciendo. Otra cosa importante que aprendemos en esta lección es que debemos ser firmes en nuestras decisiones, defender nuestros ideales a pesar de que en ocasiones habrá quien nos quiera presionar o incluso chantajear, como le pasó a Sansón con su mujer en esta historia. Debemos aprender a decir no cuando sea necesario, para no quebrantar nuestro ideal ni nuestras convicciones. Y esto ya lo hemos dicho, hermanos. Ya lo hemos dicho, que nosotros debemos aprender a decir no en el momento justo. Y a veces somos quizás lo contrario. Hermanos, que hay cuando queremos hacer lo correcto y alguien va y nos dice, ¿por qué vas a hacer eso? Si nosotros, hermanos, nos dejamos guiar y decimos, pues no lo voy a hacer, entonces ahí estamos mal. Como cuando nosotros vamos ya he dado este ejemplo, como cuando nosotros vamos tal vez para la casa de oración y hay lluvia y quizás estamos un poco irritaditos de la garganta y de repente pues la esposa o los hijos que nos digan, esposo o papá, no vaya, le va a hacer daño, se va a poner mal de la garganta, no vaya. Usted no sabe si van a haber inundaciones, no vaya mejor porque han pronosticado bastante lluvia. ¿Será ese comentario correcto? Y decimos, bueno, no voy entonces a la casa de oración. No, en ese momento debo yo estar firme en lo que he creído y decir, pues yo me voy y yo sé que no va a haber ni enfermedad ni inundaciones en el camino. Yo voy porque voy a algo bueno. Entonces, hermanos, lo que quiero decir, hermanos, que debemos estar firmes. Y esto, ser firmes en nuestras opiniones. Y esto es lo que Sansón no pudo. Él dijo, a nadie lo he declarado. Y la mujer empezó a quererle sacar cuál era el acertijo, qué era la respuesta. Y él decía, no te lo digo. Pero hay un momento que dijo, es esto. Y ella va, lo transmite a los que la tenían chantajeada y terminó declarándoselo a él y ellos contestando el acertijo. Hermanos amados, como dije antes, nosotros debemos aprender de los errores de los demás. Y estas historias de estos jueces que cometieron error, al igual que Jefté se equivocó, Jefté lamentó aquella promesa que hizo al Señor, lamentó, aprendimos de allí y hoy estamos aprendiendo de los errores que cometió Sansón. Dice, después de haber sido importunado todos los días por su mujer y de haber confesado su secreto, Sansón pensó que con su fuerza podía escapar, tal como había sucedido en otras ocasiones. Pero por sus continuos arranques y malas decisiones, Dios ya se había apartado de él. Fue en ese momento que descubrió que la fuente de su fuerza provenía del Padre, aunque no entendió
del todo el propósito de Dios en el trayectorio de su vida. En el último momento apeló a la misericordia divina y pidió fuerza para vengarse de los filisteos que le habían sacado los ojos. Aprendemos de esto que nuestra fuerza no proviene de algo físico, sino que nuestra fortaleza siempre viene de Dios, pues es quien siempre nos ayuda a librar nuestras batallas. Hermanos, debemos tener bien claro esto, que todas las batallas es Jehová quien las pelea por nosotros. Y Él ha enseñado que nosotros no debemos tener venganza, no debemos vengarnos de los demás, porque la venganza es de Él. Y Sansón en sus acciones se deja ver que todo lo que hizo en contra de los filisteos había sido por venganza, hermanos. De una u otra manera, pues eso ayudó porque debilitó a los filisteos, pero todo lo hizo por venganza. Incluso acá, hermanos, cuando él se dio cuenta que su fuerza no provenía de que él era el fuerte porque tenía su cabello largo, sino que era Dios quien se la daba. Él apeló a eso. Dice versículo 20 del capítulo 16. Y díjole Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él y sacaronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermanos, esta fue la historia de Sansón. Esos fueron sus desaciertos, hermanos, y su consecuencia. Todos la conocemos, ya hemos dicho que al final él se da cuenta de su error, le pide perdón al Señor. Versículo 27 dice de esta manera: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame. Te ruego solamente que esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Nuevamente la venganza, pero él ahí se dio cuenta que a su fuerza no era su cabello, porque ya lo tenía largo, sino era Dios quien le daba su fuerza. Y en ese momento él dijo: Señor, que sea por última vez, dame fuerza. Y la historia, pues ahí la Biblia nos cuenta que tomó las 2 columnas principales y al derribar todo aquel edificio, mató mucho más filisteos de los que había matado en todas sus batallas. Entonces, mis hermanos, dice comentario final: amados hermanos, lamentablemente Sansón fue un hombre controlado por sus pasiones humanas, como el deseo carnal, la ira y la venganza. En cambio, Dios nos invita a que dejemos esa pasada manera de vivir y a que renovemos el espíritu de nuestra mente para que el Todopoderoso libre nuestras batallas y siempre salgamos vencedores. Y así lo dice en el libro de Efesios capítulo 4. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Hermanos amados, que el Señor nos ayude para que nosotros tomemos el ejemplo para no hacer lo mismo que hizo Sansón. Sansón, como bien lo dice el comentario, él fue guiado, lamentablemente fue controlado por las pasiones humanas. No importando de que aquellas mujeres no eran de su pueblo, él dijo: esta me gusta y esta quiero. Y allí fue el principio de su fracaso.
fue guiado por esas pasiones humanas, hermanos, fue guiado por la ira y la venganza, que muchas de sus acciones de guerra fueron en venganza. Pero al final de la historia, pues Sansón, en él se cumplió, en esos 20 años que él fue juez de Israel, se cumplió lo que el Señor había dicho, que por medio de Sansón iba a comenzar a librar a Israel de mano de los filisteos. Mis hermanos, bien dice el comentario, que el Señor nos ayude para que nosotros tomemos el ejemplo y no caigamos en semejante desobediencia como lo hizo este juez de Israel, para que llevemos una vida de santidad delante del Señor, para que no esté en nuestro interior ese sentimiento de ira o de venganza, porque no hemos aprendido así del Señor. El Señor ya nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos amados, como bien nos dice la palabra, y con esto cerramos, la palabra de Dios nos dice que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis queridos hermanos y amigos, paz a vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, pues después de haber escuchado el mensaje, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a entonar la última alabanza. Y así, mis hermanos, pues les invito a que entonemos la alabanza número 141, titulada Da lo mejor al Maestro. Alabanza número 141, hermano. Cantemos, hermano. Da lo mejor al Maestro, tu fuerza, tu juventud, todo el fervor de tu alma, tu exuberante salud, dueños sean de tu vida, sírvele con fe y amor, todo a su gracia lo debes, dale a Jesús lo mejor, da lo mejor al Maestro, a combatir por el bien, sé paladín decidido de la verdad y el bien, da lo mejor al Maestro, dale la flor de tu edad, ya de tus sueños maduros, fruto de santa piedad, dale una noble obediencia, dale un ardiente fervor, dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor, da lo mejor al Maestro, a combatir por el bien, sé paladín decidido de la verdad y el bien, da lo mejor al Maestro, entrégale el corazón, nadie como él te ha amado, digno de tu incubación, rico y feliz quiere hacerte, es gran tesoro su amor, deja que llene tu alma, dale a Jesús lo mejor, da lo mejor al Maestro,
combatid por el bien. Sé paladín decidido de la verdad y el bien. Amén. Quizás lo llegamos a equivocar, ¿verdad? Al momento de entonar las alabanzas, pero no dudo que, como dice el título de la alabanza, dar lo mejor al maestro. No dudo, hermanos, que hemos puesto lo mejor de nosotros. Hemos tratado de darle lo mejor a nuestro Dios. Hemos tratado de darle lo mejor a nuestro maestro. Y sabemos, hermanos, que nuestro Dios no se queda, hermanos, no se queda con nada de nuestro esfuerzo. Al contrario, Él nos recompensa, hermanos, si nosotros nos esforzamos. Así que, hermanos, solo queda en nosotros, ¿verdad?, el esforzarnos por darle lo mejor a nuestro Dios. Hasta aquí ha llegado mi participación, hermanos. Quedará nuestro hermano encargado, nuestro hermano diácono de la iglesia, Saúl Pinto, quien dará los anuncios y así también impartirá la bendición y la oración. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, hemos llegado cerca del final de nuestra reunión. No queremos hacerlo, hermanos, sin antes llevar los anuncios importantes a la iglesia. Hermanos amados, ya la subadministración, bueno, de hecho fue la administración general quien envió una circular en donde se expresa, hermanos, que tanto la Administración General México como la subadministración Estados Unidos, también El Salvador y Guatemala, tomaron una determinación, y es, hermanos, que las casas de oración permanecen cerradas hasta finales de octubre, hermanos. Si Dios permite, principios de noviembre será la reapertura de la casa de oración. Esto nos indica que la fiesta de las cabañas, que ya está, hermanos, la tenemos a 15 días, está bien cerca ya, va a celebrarse en casa. Hay algunas recomendaciones que los hermanos nos dan, hermanos. Y por supuesto, hay una nota aclaratoria, y es bien importante que la tomemos en cuenta, que las disposiciones en esta circular son, estas resoluciones expresadas en este documento, solo serán válidas para el periodo de contingencia ocasionado por la pandemia actual COVID-19. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en esta situación de cuarentena, de pandemia que hay, pues se han cortado algunos de los acuerdos ya tomados. Hoy pues se ha abierto, pero solamente hasta ese periodo. Terminando esta situación, volvemos a nuestras acciones como antes lo veníamos haciendo. Entonces, la fiesta de las cabañas en las casas particulares. Hay preguntas que van a tratarse de dar respuesta. Pregunta 1. ¿Cuántas personas máximo pueden reunirse en los cultos? Se recomienda que cada familia se reúna en su propia casa. Si fuera una familia más grande, máximo 10 personas. Entonces, hermanos, en nuestro medio, pues, de repente vemos familias que son mucho más numerosas, pero ahí es una familia numerosa, pues ahí está el espacio. La reunión va a ser en su propia casa, hermanos. De preferencia, yo les decía ya a mis hermanos, de preferencia, pues, o no de preferencia, así debe ser, es la familia que va a estar reunida, y no invitemos a vecinos y amigos, porque eso nos puede ocasionar alguna dificultad con las autoridades, hermanos. Entonces, dice, ¿cuántas personas? Cada familia se recomienda que se reúna en su propia casa. 2. ¿Es obligatorio hacer una cabaña en las casas particulares? La respuesta es, no es obligatorio. Pero, si las condiciones lo permiten, se puede hacer. No es obligatorio. Si alguien dijo, no, yo no voy a ordenar, no tengo espacio, no es obligatorio.
Pero si la condición lo permite, usted tiene su espacio y tiene cómo hacerlo, hay que hacerlo, hermanos. Y eso nos va a hacer sentir que estamos en la fiesta del Señor. Pero si no hay cómo hacerlo, no podemos hacerlo, entonces igual podemos no hacer el ornato en casa particular. Vamos a ver, está otra pregunta. ¿Es obligatorio adornar con fruta? Dice, no es obligatorio, pero si las condiciones lo permiten, se puede hacer. Dice otro. Los cultos del segundo al séptimo día de las cabañas, ¿en qué horario deberán realizarlos? Entonces también nos dice, al leerlo, nos dice que se van a adecuar a los horarios, a los horarios de cada zona geográfica. Entonces, yo sé de que de un país a otro, pues hay diferentes horarios, la zona geográfica nos muestra diferentes horarios para que el sol se oculte. Entonces va a depender de eso. Vamos a ver, dice otra. ¿Es obligatorio hacer un racimo de uvas como parte del adorno? No, no es obligatorio, pero si las condiciones lo permiten, puede hacerlo. Si la fiesta se debe realizar en el lugar que Dios escogiere, ¿por qué la realizamos en las casas particulares si ese no es el lugar que el Eterno ha escogido? La aseveración anterior es la respuesta. La aseveración anterior es correcta y es bíblica, pero dadas las circunstancias que estamos experimentando, tenemos bases bíblicas para hacer esta adecuación y creemos que no estamos faltando a ningún mandamiento del Señor. Razonemos juntos. En el libro de Juan, capítulo 4, donde Jesús expresó claramente que Dios se agrada de los que le adoran en espíritu y en verdad, pero no en un lugar especial. Le digo a la mujer de Samaria, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya que Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 8:20. Si revisamos la historia de la iglesia de los primeros 2 siglos, nos daremos cuenta de que 3 primeros siglos la iglesia siempre estuvo en casas particulares. Y el primer lugar establecido oficialmente fue en el año 313 de la era común. Por lo tanto, hacer la fiesta en una casa particular de ninguna manera quebranta la ley, ya que Dios está en medio de su iglesia, sean 2 o 3, y Jesús dijo que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no estamos infringiendo el mandamiento porque esta es una excepción a la regla. Hermanos, existe otra pregunta sobre la mujer en los días de su purificación, un punto bien importante. En caso de que una hermana se encuentre en su periodo de purificación, puede estar presente en los cultos en las casas de particulares. La hermana que está en su periodo puede estar presente en los cultos que se realicen en la fiesta de cabañas. Sin embargo, no puede participar de los espacios especiales ni tocar la Biblia. Entonces, mis hermanos amados, esta circular se va a mandar a la congregación para que tengamos claro esto, hermanos. Ahorita traté de leer algunos puntos que los considero bien importantes. Mis hermanos, como dije, la fiesta del Señor está bien cerquita ya. Vámonos preparando ya, hermanos. Yo les decía a la iglesia de mi localidad, pues les decía, hermanos, hay que empezar ya a buscar por allí en casa dónde vamos a adornar. Los que tengamos la facultad de hacerlo, hay que buscar dónde adornar. Vamos a tratar de tener esa porción de cabañas en nuestros hogares y disfrutar esta fiesta. Por supuesto, añorando lo que se vive en la casa de oración, pero vamos a tratar de alegrarnos de esta manera. Mis hermanos, que más, pues sigamos adelante, no desmayemos. Igual, pues, como dicen las autoridades de salud, el virus ahí está. Tengamos las precauciones, hermanos. Es cierto que la curva ha bajado, los casos de infecciones por este virus han bajado, hermanos, pero no quiere decir que se eliminó, que se fue. Ahí está.
sigamos cuidándonos, hermanos, sigamos usando el distanciamiento social, sigamos cuidándonos con mascarilla, hermanos, lavándonos las manos frecuentemente. Entonces, todas estas acciones, hermanos, nos ayudan a mantener nuestra integridad física. Mis hermanos, vamos a cerrar. Bueno, no quiero hacerlo sin antes decirles el texto de memoria para el próximo sábado. El próximo sábado, hermanos, vamos a hablar de otro de los jueces. Bueno, y de hecho el último, pues el profeta es Samuel. Vamos a hablar de Samuel. Y el texto de memoria, hermanos, es en el libro de los Salmos, capítulo 99 del libro de los Salmos y su versículo 6. Lo vamos a revisar, hermanos, porque de repente tenemos errores humanos. Vamos a ver, capítulo 99 del libro de los Salmos y su versículo 6. Dice de la siguiente manera: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. ¿Está correcta la cita? Entonces, hermanos, la cita del texto de memoria es Salmos capítulo 99 y versículo 6. Procuremos pues aprendernos el texto, porque en su momento pues también va a haber el espacio para preguntarlo. Vamos a llegar hasta acá, hermanos. Con respecto a los anuncios, voy a pedirles pues que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme a hacer una oración. Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, ante ti, ante tu presencia, Señor, en esta mañana nos presentamos para darte las gracias porque nos has permitido elevarte cánticos, Señor. Nos has permitido hablar de tu palabra. Hemos podido ver, Señor, los errores que cometió este hombre, pero también vimos las consecuencias de su error. Ayúdanos, Señor, a aprender de esta lección que hemos visto para no cometer nosotros los mismos errores y caer en la misma situación que le pasó a este hombre Sansón. Bendito Padre, te suplico que bendigas a toda tu iglesia y que permita, Señor, que aunque nos ha tocado vivir en medio de esta situación que ya estaba profetizado, ya está dicho por tu palabra, que previo a la venida de tu amado Hijo van a haber todas estas cosas: guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres. Va a haber todas estas cosas, Señor. Pero nunca las habíamos vivido. Pero creemos, Señor, que tu mano está con nosotros. Protege a tu santa iglesia, ayúdanos, Señor. Y permítenos que no desmayemos, sino que tomemos más fuerza, Señor. Y que esta situación nos prepare, nos ayude, Señor, para ser cada vez más fuertes. Permítenos, Señor, quedar en un receso en este momento. Y en su momento volver a entrar en el estudio de tu palabra. No permita, Señor, que en tu santo día hagamos nuestra voluntad, sino que nos dejemos guiar de parte tuya para hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, después de habernos depositado en las manos del Señor, vamos a recibir la bendición de Él y vamos a quedar pues en un receso
en esta mañana del día santo del Señor. Vamos a leer la bendición, hermanos. Dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.